Conexión a una base de datos en MySQL con PHP. Para poder trabajar con bases de datos en PHP, vamos a hacer uso de unas funciones de MySQL, las cuales las podemos encontrar en la página oficial de PHP o escribiendo simplemente funciones para bases de datos en PHP en nuestro navegador. Ahí vamos a seleccionar la primera opción, que es PHP funciones de MySQL manual. Dice php.net /manual. Vamos a dar clic y aquí nos va a mostrar a detalle las funciones de MySQL. Entre ellas hay una gran variedad y nos describen para qué sirve cada una de ellas, así como también si damos clic sobre alguna nos muestra una descripción más detallada y además los parámetros que necesita o que requiere, los valores que devuelve y algunos ejemplos de cómo usar esta función. Entre las más principales funciones que vamos a utilizar para nuestro ejemplo se encuentran las siguientes: MySQL-Connect, la cual abre una conexión al servidor MySQL, MySQL-Close para cerrar una conexión de MySQL, MySQL-Create-DB, que nos permite también crear una base de datos en MySQL desde PHP con esta función, MySQL-error, que nos devuelve el texto del mensaje de error de la operación MySQL anterior, MySQL-fetch-array, que recupera una fila de resultados como un array asociativo, un array numérico o como ambos. ¿Qué quiere decir esto? Un array asociativo indica que como nos va a devolver un array, nos va a recuperar una fila, la cual yo le puedo dar o decir qué fila quiero con el nombre de mi columna, o también como un array numérico, porque en esa fila yo le puedo indicar en qué posición es la que yo quiero, o como ambos puedo hacer una combinación de los dos. La siguiente función es MySQL-query para enviar una consulta o una sentencia en MySQL. La siguiente, MySQL-result, nos permite obtener datos de resultado. Y la última, que para mí es una de las básicas, es MySQL-select-db, que nos permite seleccionar una base de datos. Una vez que ya vimos cuáles son algunas de las funciones básicas de MySQL que podemos utilizar, ahora sí estamos listos para poder conectar nuestro PHP con MySQL. Para poder conectar nuestro PHP con MySQL o con nuestra base de datos en MySQL, vamos a crear dos archivos, los cuales yo ya los tengo aquí en una carpeta que la denominé conexión. El primer archivo es conexión.php, el cual recibe las 4 variables que son importantes para realizar nuestra conexión. La primera es el servidor. Mi variable es server, el cual en este caso no estamos utilizando un servidor, simplemente lo estamos haciendo desde localhost. Entonces el nombre de mi servidor es localhost. User, que si se dieron cuenta aquí en mi PHP MyAdmin yo ingresé con el usuario root y no le establecí ninguna contraseña, es por eso que mi variable password está vacía y abajo tengo la base de datos a la cual yo quiero conectarme, la cual yo denominé anteriormente como bd-ejemplo. Ese es el nombre de mi base de datos que le estoy dando aquí. Ese es el primer archivo, que es conexión PHP, y posteriormente crearemos un index.php al cual yo le asigno, yo le digo que incluya el archivo conexión PHP, que es el que contiene todas mis variables, y declaro una variable denominada conexión, a la cual yo le asigno la función de MySQL, la cual es MySQL-connect, que recibe como parámetros primero el nombre de mi servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos.
Posteriormente tengo otra sentencia de MySQL, la cual es, otra función básica de MySQL, la cual es mysqli-select-db, y aquí recibe dos parámetros. La primera es la conexión, mi variable conexión, y el segundo es la base de datos. Es como cuando nosotros ingresamos a MySQL, primero nos conectamos con nuestro usuario, nuestra contraseña, y posteriormente le damos un use y el nombre de nuestra base de datos. En este caso eso es lo que va a hacer esta sentencia, va a seleccionar la base de datos a la cual queremos acceder o accesar. Entonces es por eso que se le pone otra vez la base de datos, y me dice que si mi conexión fue satisfactoria, entonces que seleccione mi base de datos. De lo contrario, si no, entonces que me devuelva esta parte, que me termine el proceso, que ya no siga, y que me devuelva el texto de problemas al conectar con la base de datos. Posteriormente yo imprimo si mi conexión fue exitosa a la base de datos o no. Entonces guardamos estos archivos y enseguida vamos a probar si efectivamente nos podemos conectar desde PHP con MySQL. Para esto nos dirigimos a nuestro navegador. Volvemos a abrir una nueva pestaña y volvemos a introducir localhost 2.8080. Ahora nos dirigimos a nuestros proyectos, que en este caso yo les mencionaba que creé mi carpeta denominada conexión. La selecciono y como yo creé mi archivo index, entonces directamente me dice conexión exitosa a la base de datos. Quiere decir que ya está conectada con la base de datos. Si yo aquí hubiera ingresado algún dato mal, por ejemplo que le hubiera introducido una contraseña, o que mi base de datos no se denominara así, otro usuario, o no sé, otro error, entonces esto lo voy a hacer a propósito. Vuelvo a cargar en mi página y me manda el error, me manda los warnings, dice acceso denegado al usuario root en el servidor localhost, porque está usando una contraseña. Entonces yo no establecí una contraseña. Entonces aquí eso es el error que me está mandando, y aquí me dice otra cosa, dice otro warning, el cual dice que al seleccionar la base de datos, que como no se pudo conectar, entonces pues no se pudo seleccionar la base de datos. Y es aquí cuando me manda mi texto de que tuve problemas al conectar con mi base de datos. Vuelvo a corregir, borro lo que a propósito hice mal y volvemos a probar, y nos dice conexión exitosa a la base de datos. Esto de usuario y contraseña también cabe mencionar que se puede validar de otra manera. Ahorita yo para el ejemplo lo hice con el usuario root, pero si nosotros queremos también para cada base de datos podemos darle privilegios a un determinado usuario. Simplemente seleccionamos nuestra base de datos y aquí en la parte donde dice privilegios damos clic, y aquí tengo mi usuario root, nombre de mi servidor localhost, mi tipo es global, mis privilegios es todos los privilegios, y entonces aquí yo puedo agregar un nuevo usuario en donde dice nuevo, agregar cuenta de usuario. Puedo agregar un nuevo usuario, dice nombre de usuario, usar el campo de texto, implica esto, o cualquier usuario. Entonces uso mi campo de texto y le pongo user2, por ejemplo. El nombre del host dice cualquier servidor, en este caso vamos a hacerlo local como lo estamos haciendo, va a ser de tipo localhost. Y la contraseña puedo dejarlo también sin contraseña, igual como tengo el de root, o puedo usar el campo para introducirle una contraseña. Introduzco una contraseña, introducí 1, 2, 3, y entonces le doy aquí, si le damos aquí en general vamos a generar una contraseña. Como yo ya la establecí,
no le voy a dar clic ahí, sino que voy a volver a introducir mi contraseña. Dice debe volver a escribir. Ya la introduje. Y ahora los privilegios que le estoy otorgando es otorgar todos los privilegios para la base de datos P de ejemplo, simplemente para esta base de datos. Me dirijo hacia abajo, aquí ya no le voy a mover nada y simplemente le doy clic en continuar. Me manda el mensaje que dice ha agregado un nuevo usuario y esta es la sentencia la cual se acaba de ejecutar. Ahorita ya voy a poder acceder con ese nuevo usuario que es user2. Con este archivo igual me va a servir para lo mismo. Aquí todavía me sigo conectando con el usuario root. Ahora vamos a modificar nuestro archivo y vamos a conectarnos con el usuario que acabo de crear, que es user2, con su respectiva contraseña, que es 123. Guardamos nuestro archivo o la modificación que le hicimos. Vuelvo a cargar mi página y de igual manera me dice que estoy conectada. Es así como podemos conectarnos, ya sea con el usuario root o con cualquier otro usuario que nosotros creemos y al cual le demos privilegios también a esa base de datos. Más adelante vamos a ver cómo podemos insertar datos a nuestra base de datos PHP y también poder manipular nuestra base de datos.